Bienvenidos a este momento de estudio de la palabra de Dios. Este momento donde nos encontramos con el Señor a través de su palabra. Es un momento para reflexionar, es un momento para orar y es un momento para adorar al Señor. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Porque tú, Señor, diste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros habíamos contraído. Vino para impartir justicia a todo aquel que por la fe cree en Cristo Jesús. Te imploramos, oh Dios, tu presencia a esta hora, al abrir tu palabra para estudiarla, que tú, Señor, nos dé sabiduría para poder entenderla. Tú la graves en nuestra mente y en nuestro corazón y se constituya en la experiencia de vida. Bendice cada hogar, oh Dios, cada familia que en este momento se reúne para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 23. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias doy a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, hablando como humano, por vuestra humana debilidad, así como por la iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una característica muy notable que hemos venido analizando a través de cada uno de los capítulos que hemos venido estudiando del libro de Romanos es que el apóstol repite con frecuencia las ideas, aclarando de diferentes ángulos lo que él quiere enfatizar. De una vez en cuando se detiene para hacer un resumen, para poner en pocas palabras, en una cápsula del corazón, lo central de su exposición. Y hoy precisamente Pablo se va a centrar en el concepto de la santificación. Ya lo empezamos a estudiar desde la vez pasada, pero hoy Pablo va a retomar este pensamiento, pero hoy va a hablar de que hemos sido libres por Cristo para servir. Lo primero que el apóstol Pablo va a presentar es que hemos sido libres del pecado para ser siervos de Dios. El versículo 22 lo describe. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay dos elementos importantes que Pablo está desarrollando en este versículo. Pablo está presentando que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Y al constituirnos, al haber sido libertados del pecado y al habernos constituido en siervos de Dios, entonces Pablo dice que como fruto de esa experiencia se da la santificación y el resultado final va a ser la vida eterna. Eso es lo que Pablo va a desarrollar especialmente a partir de esta porción que está dentro de Romanos 6, capítulo 15 al versículo 23. Vamos a mencionar entonces, hacer un breve análisis de este versículo 22, luego vamos a retrocedernos para poder analizar toda la perícopa que Pablo está desarrollando del versículo 15 hasta el versículo 23. Lo primero que Pablo va a mencionar, o Pablo aquí está hablando de dos estados.
Y en esta experiencia de hablar de los dos estados, Pablo nos está mencionando que definitivamente los seres humanos no pueden servir a dos señores. Ya Jesús lo había dicho, no podemos servir a dos señores. Pablo lo ratifica acá. Los contrastes es otra de las características de esta carta. Vamos a mirar unos contrastes interesantes que Pablo está desarrollando. Constantemente el apóstol está presentando en forma de contraste lo que es la vida de una persona antes de encontrar a Cristo y lo que es después. Y allí Pablo va a presentar, va a hacer un contraste, cómo es la vida de una persona antes y la contrasta cómo es la vida de esa persona después de que ha encontrado a Cristo en el camino. O mejor, como lo mencionábamos el domingo pasado, la manera de cómo nos encontró el Señor, porque Él es el que nos busca. Nosotros solo necesitamos dejarnos encontrar por Él. Así como hubo un pero ahora para la humanidad, con la vida de Cristo hay ahora para quienes aceptan la gracia de Dios. Hay una experiencia a partir de ese momento. Cuando yo decido aceptar a Cristo, comienza una experiencia diferente. Pablo enfatiza entonces de distintas maneras es que un cristiano involucra cambios fundamentales. Y eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos entenderlo. Una vez que yo he sido justificado, he encontrado a Cristo, y tengo el derecho a la salvación, el apóstol Pablo va a presentar que deben producirse verdaderos cambios en la vida del cristiano. Lo que el apóstol va a decir ahora es que hay también una hora en la experiencia individual. Pablo está hablando a cristianos que han aceptado el evangelio. Y entonces, al aceptar el evangelio, Pablo va a presentar que aquellos que han abierto su vida, su corazón al evangelio, se constituyen en siervos de justicia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Recuerde que Pablo ha hecho esta pregunta en varias oportunidades. Sus enemigos criticaban la teología de Pablo. Presentaban que esta teología paulina conducía a las personas a una liberalidad, a ser violadores infragantes de la ley para que la gracia de Dios abundara. Pero ahora Pablo aquí está presentando que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿cierto? Esa era la crítica y Pablo lo hace aquí en forma de pregunta y él responde, de ninguna manera. Porque Pablo está presentando ahora que realmente las personas, los cristianos, mejor dicho, se han constituido ahora en siervos de Cristo. La imagen sobre la que gira la explicación de esta sección es precisamente el tema de la esclavitud. Lo que sucede cuando un esclavo cambia de amo. ¿Qué condiciones cambiaban en la vida de ese amo? Cuando es trasladado de una esclavitud a otra, Pablo va a presentar aquí en estos capítulos, en esos versículos que vamos a analizar, Pablo está diciendo que somos esclavos de un amo, hemos sido libertados de ese amo para convertirnos ahora en esclavos del nuevo amo. Con la diferencia que este nuevo amo trae libertad, parece que es contraproducente, una contradicción. Yo soy esclavo de ese nuevo amo, pero él trae libertad, trae una nueva experiencia para nosotros, una nueva vida, una nueva identidad, una experiencia de gozo, de paz y de alegría. Cuando pasamos de un amo al otro a formar parte de la esclavitud de otro amo. Esta imagen realmente podía ser claramente comprendida por los lectores, ya que en la época de Pablo, la sociedad de la época de Pablo permitían la esclavitud. Era una experiencia cotidiana. Se compraban esclavos, se vendían esclavos, así que cuando Pablo está utilizando esta figura para hablar acerca de lo que sucede en la experiencia del cristiano, somos esclavos de un amo.
Ese esclavo Pablo lo identifica como el pecado para servir a otro amo, y ese amo es Cristo Jesús, ese amo es Dios. Así que cuando Pablo está presentando esta figura, las personas que están leyendo esta carta pueden captar quizás con mayor claridad que nosotros, porque estaban habituados a esta práctica, conocían la experiencia de la esclavitud. De hecho, algunos de ellos podían haber sido esclavos, algunos otros pudieron haber sido esclavos, conocían lo que es esta experiencia. Entonces Pablo ilustra con frecuencia en sus escritos el concepto de la conversión con la idea de haber abandonado la esclavitud. Y es que realmente esa es una realidad quizás también para nosotros. Cuando experimentamos esa conversión, cuando permitimos que la gracia maravillosa de Cristo nos dé libertad de la esclavitud del pecado, como resultado de esa liberación, del abandonar al pecado, vamos a experimentar una verdadera conversión en nuestras vidas. Mira, mis hermanos, el cristiano que ha sido libertado por el poder de la gracia de Jesús no puede continuar viviendo una vida igual. Debe haber cambios trascendentes en su vida. Y precisamente esto es lo que Pablo está mencionando acá en esta parte que vamos a desarrollar. Debe haber un cambio, debe haber una transformación en la vida de un hijo de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a hablar acerca de las figuras de la esclavitud que Pablo está utilizando. Esto nos va a permitir tener un concepto más claro de lo que Pablo está desarrollando en los versículos 15 hasta el versículo 23. Vamos a hacer un análisis un poco más puntual. Pero lo primero que necesitamos entender es que Pablo utiliza la figura de la esclavitud. Vamos a leer del versículo 16 en adelante y vamos a leer con atención lo que Pablo está hilvanando aquí en estos escritos. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias doy a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, ahora mira, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y sigue diciendo en el versículo 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nótese la manera como Pablo presenta esta figura, ¿no? Pablo está diciendo, mira, ustedes eran esclavos del pecado, pero fuisteis libres para ahora ser esclavos de la justicia. Fuisteis libres del pecado para ser esclavos de Dios. Es decir, estamos saliendo de una esclavitud para entrar a otra esclavitud. Pero solo que esta esclavitud es algo extraordinario. Es algo que todos quisiéramos experimentar, disfrutar y gozar. Entonces, para nosotros poder entender lo que Pablo está tratando de desarrollar, de salir de una esclavitud para entrar a otra, vamos entonces a analizar las figuras que Pablo usa de la esclavitud. La primera, una esclavitud voluntaria. Es la primera figura que él utiliza. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nótese que en este versículo Pablo está utilizando la figura de una obediencia voluntaria, de un sometimiento voluntario a la esclavitud. Parece un poco sorprendente quizás para nosotros esta figura que Pablo utiliza, ya que normalmente nosotros pensamos que los esclavos sencillamente eran comprados, vendidos
que eran sometidos a la esclavitud, que nacían en esclavitud, o que en las guerras, las naciones que eran vencidas, estas personas llegaban a convertirse en esclavos. Pero aquí Pablo no está hablando de este tipo de esclavitud. Pablo está hablando aquí de una esclavitud voluntaria. Pero hay registros a través de la historia, lo que se ha descubierto, que existía esa esclavitud voluntaria. Ahora, ¿por qué una persona llegaba a convertirse en esclavo voluntario? Ocurría que personas que se encontraban en situaciones de pobreza extrema se ofrecían como esclavos a alguien que tenía recursos a cambio de la comida y un lugar donde estar. Su situación era tan deplorable, su situación era tan lamentable, estaba en una pobreza extrema, que una salida para él era hacerse esclavo voluntariamente a una persona pudiente, rica, con el simple hecho de poder tener comida y poder tener lugar donde vivir, donde estar. La entrega voluntaria entonces conducía a una indefectible esclavitud, es decir, esta persona llegaba a convertirse realmente en un esclavo. Entonces, el apóstol Pablo está utilizando esta figura de la esclavitud voluntaria para hablar acerca de la realidad también de esa esclavitud que sucede en la vida de los seres humanos, pero ya hablando en relación con el pecado o en relación con la justicia, una esclavitud voluntaria. Entonces Pablo menciona estos dos aspectos. Dice que una persona puede llegar a ser esclavo del pecado, pero cuando nos convertimos voluntariamente en esclavos del pecado, esta esclavitud, dice Pablo, conduce a la muerte. La otra alternativa es ser esclavos de la obediencia, pero esta esclavitud nos lleva hacia la justicia. Obediencia es la esencia misma de la esclavitud. No importa cuál de las dos hayamos de servir. Obedecemos al pecado, obedecemos a la justicia. Entonces, aquí Pablo empieza a introducir un elemento interesante, un elemento muy importante, un elemento que hasta ahora Pablo no había presentado anteriormente. Pablo ahora va a hablar qué es la santificación, cómo se origina y se desarrolla la santificación en la vida de los hijos de Dios. Entonces Pablo presenta que la conversión es un acto de entrega voluntaria, lo que conduce a la esclavitud porque demanda una total y absoluta obediencia a Dios. Entonces por eso Pablo está utilizando que cuando nosotros nos entregamos al Señor, debe producirse una conversión. Ahora, recuerda, esa esclavitud es voluntaria. Yo decido. Hay dos amos. ¿A cuál de los dos amos voy a servir? ¿Voy a servir a Satanás? ¿Voy a servir a Cristo? ¿Voy a servir al pecado? ¿Voy a servir a la justicia? Pero cuando yo decido salir de la esclavitud del pecado para pasar a la esclavitud de la justicia, allí se produce una conversión. Es decir, se produce un cambio absoluto de vida. E incluso nosotros podríamos hablar un cambio de estatus. Así que cuando Pablo usa la figura de la esclavitud, el apóstol lo usa para ilustrar lo que es una entrega total. Una entrega que trae finalmente libertad al pecador. En realidad es que en Cristo encontramos verdadero descanso. Saben, Jesús lo mencionó en Mateo en el capítulo 11 y el versículo 28. Vamos a leer este pensamiento extraordinario que el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo presenta en Mateo en el capítulo 11, el versículo 28. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo está presentando que la realidad es que en Cristo nosotros encontramos el verdadero descanso. La esclavitud en el amo del pecado no trae descanso, trae sometimiento, trae trabajos, penurias, pero esa esclavitud, cuando pasamos a ser esclavos de la justicia, cuando experimentamos esa conversión en nuestras vidas,
encontramos a Cristo, ese nuevo amo al que decidimos ahora obedecerle, a quien decidimos someternos. Ese amo trae libertad, ¿cierto? Parece contraproducente, pero es lo que Pablo presenta. Está trayendo verdadero descanso al ser humano que está agotado, que está cansado. Esa experiencia con Jesús trae descanso. La obediencia al nuevo amo, en el pensamiento de Pablo, llega a ser un placer, porque sus mandamientos no son gravosos, porque sus mandamientos traen paz, porque sus mandamientos traen contentamiento al corazón del ser humano, porque los mandamientos traen libertad a la experiencia del ser humano. Ahora, la segunda figura que Pablo va a utilizar con relación a la esclavitud es un cambio de esclavitud. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces recuerdan, la primera figura es una esclavitud voluntaria. Esa segunda figura que Pablo es un cambio de esclavitud. Ahora Pablo va a hablar que nosotros pasamos de una esclavitud a otra esclavitud. La conversión entonces, como ya lo mencionamos, produce un cambio de esclavitud. Dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en esclavos de la justicia. La conversión es un acto de entrega, de sumisión que naturalmente nos lleva a una esclavitud. El cambio de esclavitud trae como resultado el ser libre del pecado. Ya el pecado no puede gobernarnos, ya no es nuestro amo. Ahora nuestro amo es Cristo Jesús. Pero mis hermanos, Pablo es muy enfático en un concepto muy importante que quizás también muchos han malinterpretado al estudiar los escritos de Pablo. Porque Pablo no quiere decir que la persona convertida ya es perfecta, que no tiene más luchas con el pecado. Lo que él está diciendo es que ha sido rescatada definitivamente del dominio del pecado para el servicio a Dios. Cambió de amo, ahora le pertenece a Cristo Jesús. Es decir, la segunda figura, Pablo presenta el cambio de esclavitud. De ser esclavo del pecado, ahora ser esclavo de la justicia, a disfrutar de una experiencia maravillosa con nuestro nuevo amo que es Cristo Jesús. La tercera figura que Pablo va a presentar de la esclavitud es que la esclavitud produce distintos frutos. Versículo 22 y 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está presentando en estos versículos que ambas esclavitudes producen frutos a largo y a corto plazo. A corto plazo, una da como resultado cosas de las cuales os avergonzáis y la otra produce santificación. A largo plazo, una conduce a la muerte y la otra conduce a la vida eterna. Estos son los contrastes que Pablo está desarrollando. Cuando yo pertenezco a la esclavitud del pecado, a mediano plazo, entonces dice Pablo que ella da resultado cosas de las que nos avergonzamos. Pero por el contrario, a corto plazo, cuando pertenecemos a al otro amo, a Dios, esta trae santificación. La esclavitud del pecado trae como consecuencia a largo plazo la muerte eterna, mientras que la esclavitud hacia Cristo trae como resultado a largo plazo la vida eterna. El versículo 22 habla de un cambio que fue hecho, y esto es muy importante, no de algo que es una posibilidad o que tenemos que procurar. Nótese que
Pablo está hablando de un hecho consumado, de un hecho que se ha realizado. Pablo no está diciendo que es algo que posiblemente pueda suceder. Pablo no está diciendo que es algo que nosotros debemos hacer. Simplemente lo que Pablo está presentando es algo que ha sido ya hecho, que ha sido finalizado. No es algo que nosotros tengamos que procurar. Así que mis hermanos, cuando una persona acepta a Cristo, Dios es quien hace este cambio en la persona. Nótese que lo que hemos venido estudiando en el libro de Romanos es que todo lo hace Dios. Dios es el que me justifica, Él es el que me reconcilia, es el que ofreció la propiciación, ¿cierto? Para reconciliarme con Dios. Y ahora en el proceso de la santificación, Pablo presenta que también es algo que Dios hace en favor nuestro. Él nos libera del pecado, nos da el poder para liberarnos del pecado. Y entonces también nos da el poder para hacernos sus siervos. Por esta razón, es inconcebible que el Hijo de Dios siga en pecado. Quien quiere volver a las filas del enemigo. Recuerda que Pablo comenzaba que pues perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Y nótese que Pablo está presentando una serie de figuras, tomando como base la esclavitud, para mostrarnos por qué no es posible que mientras estemos bajo la gracia, estemos bajo el pecado. Pablo está presentando que hay un cambio absoluto. Hay una transformación en la vida de esa persona que cambia de esclavitud. Ahora goza del poder del Señor que lo liberta y de ese poder que obra de una manera extraordinaria y maravillosa en su vida. Por esta razón, dice Pablo, es inconcebible que el Hijo de Dios siga pecando. No puede seguir pecando, pero cuando Pablo habla de que no puede seguir pecando, Pablo está hablando de una constante permanente en el pecado. Porque recuerda que ya Pablo ha mencionado que seguimos siendo pecadores, solo que la tendencia nuestra es ahora obedecer y agradar al Señor. En esta nueva relación, el cristiano lleva fruto. Es necesariamente ese fruto lo produce no el hombre, sino Dios. Y mira que hay algo interesante allí, ¿no? Que Pablo está presentando, que en esta nueva relación el cristiano lleva fruto, no necesariamente que lo produce, sino que lo lleva. Es decir, esos frutos de santificación, nosotros no lo producimos, es el resultado de quien los produce finalmente, es la obra de Dios en nuestras vidas. El llevar fruto no debe ser la mayor preocupación nuestra, sino más bien estar seguro que estamos conectados con la fuente de vida y crecimiento. Saben que el Señor Jesús ilustró esta verdad en San Juan, en el capítulo 15. Habló precisamente acerca de eso. Más adelante vamos a mencionar este concepto, pero quiero compartir con ustedes dos pensamientos interesantes. Deseado de todas las gentes, página 631. Dice, el Salvador nos invita a los discípulos a trabajar. No invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Le dicen que permanezcan en él. Deseado de todas las gentes, página 631. Mira que eso es lo que Pablo está presentando. Dice allí la sierva de Dios, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Le dice que permanezcan en él. Es decir, Jesús no está diciendo, mira, ustedes tienen que trabajar para producir frutos. No, está diciendo que permanezcamos en él y como resultado de permanecer en él, vamos a dar esos frutos. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 346. Cristo no pide a sus seguidores que hagan un esfuerzo para brillar. Él les dice, dejad que brille vuestra luz, ¿cierto? Como si fuera de una manera natural. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz estará en vosotros. Quitad los impedimentos
y la gloria del Señor se revelará. En estos dos textos del espíritu de profecía que hemos mencionado, encontramos, mis hermanos, que Dios no espera que nosotros nos esforcemos por llevar fruto. Lo que Él espera es que nosotros nos esforcemos por permanecer en Él, que la luz del Señor esté con nosotros y como resultado produciremos los frutos y brillaremos para la gloria de su nombre. El Señor Jesús habló de esta realidad, ¿cierto? En la analogía que utilizó allí en San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 5. Mira Jesús cómo explicó eso mismo que Pablo y que Elena de Guaya ha mencionado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira cómo Jesús está presentando este principio fundamental en la experiencia de la santificación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, es decir, nosotros permanecemos en Jesús, y si Jesús permanece en nosotros, dice, llevamos mucho fruto. Es natural, es el producto, es el resultado de permanecer. El resultado entonces es que vamos a llevar mucho fruto. Estar unido entonces a la vid equivale a la expresión en Cristo que utiliza Pablo, que produce la santificación, una vida de entrega total, sin reserva y de crecimiento en la gracia. Los hijos de Dios cada día son transformados, estamos llegando a ser cada vez más semejantes al carácter de Jesús. Recuerde que mencionamos en días anteriores que la santificación es un proceso que dura toda la vida. Hoy seremos mejores que ayer, mañana seremos mejores que hoy. Y cada día como resultado de permanecer en Jesús, como resultado de mantenernos conectados con Él, de mantener esa relación con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación. Cada día la gracia de Dios se manifestará en la vida de sus hijos para producir frutos que honren y glorifiquen su nombre. La otra figura que va a utilizar con relación a la esclavitud es que la paga final de la esclavitud del pecado. Va a hablar cuál es la paga final de la esclavitud del pecado. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El último versículo de este capítulo entonces subraya con colores muchos más notables el contraste entre los dos tipos de esclavitudes. La muerte, mis apreciados, es la paga del pecado. La vida eterna es la dádiva de Dios. Mira qué interesante cómo utiliza para una paga y para otra dádiva. Aquí hay una lección importante, aquí hay una enseñanza fundamental e importante en el crecimiento, en el desarrollo de la santificación de la vida cristiana. La palabra que se usa allí en el original para dádiva que se utiliza para pago, es opsonia, es la palabra griega. Es la palabra que normalmente se usaba para designar el pago o la ración que recibía diariamente un soldado. Esta es la palabra que se encuentra en Lucas en el capítulo 3 y el versículo 14, opsonia. Vamos a mirar cómo se encuentra esta palabra. Es el pago, el que dice Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Opsonia es la palabra que traduce pago. Entonces, en Lucas se traduce de la siguiente manera. Lucas 3:14. Dice lo siguiente. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestados con vuestro salario. Es decir, estén contentos con lo que se les da diariamente. Esa es la misma palabra opsonia que Pablo está utilizando en este texto de Romanos. Y entonces esto no se refiere a una suma grande que era entregada al final del servicio del soldado, sino más bien a algo que recibía diariamente
era lo que ganaba con su servicio. Era común en los días de Pablo que los esclavos en la antigüedad también recibieran un tipo de salario, de pago, dinero suelto para algunas cosas menores de ellos. Pablo entonces personifica el pecado y nos dice que la muerte es el salario que paga el pecado. Ese es el salario que nos da en la muerte, ¿cierto? Así nos paga cuando le servimos a este amo que se llama pecado. Y este salario no se refiere únicamente al arreglo final de cuentas, sino también a los efectos que se producen en el presente, el pago diario que va recibiendo la persona que es esclava del pecado en camino de recibir un día el pago final. Porque saben, hermanos, cuando somos esclavos del pecado, cada día nos degradamos del aspecto físico, espiritual, hay una degradación. Estamos recibiendo el salario que nos corresponde por servir a ese amo. Mientras el apóstol Pablo habla de que la paga del pecado es la muerte, el salario que recibimos por servir a este amo llamado pecado es la muerte, Pablo dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Es interesante notar que el contraste que usa Pablo, él evita utilizar paga para referirse a lo que reciben los hijos de Dios, sino que usa la palabra dádiva. La vida eterna siempre será una dádiva, recibida sin merecerla en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Saben, mis hermanos, para ganar la vida eterna no es algo que nosotros tengamos que hacer o merecerla. Por eso se habla de una dádiva, es un don inmerecido que Dios nos otorga como resultado de haber aceptado a Jesús, de aceptar su sacrificio expiatorio que Él realizó por cada uno de nosotros. Al igual que los efectos del pecado son una dimensión presente y otra final, y definitivamente así también es la dádiva de Dios, ¿cierto? Hay aquí una manifestación presente y otra final. La diaria, la presente, es la transformación que se va produciendo cada día en el cristiano. Y la final es cuando seamos transformados finalmente. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando finalmente recibamos la vida eterna. Pablo finalmente en este capítulo presenta dos maneras de servir en total oposición. Ya lo habíamos leído en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Parecería que el contraste es tan claro que cualquier persona inteligente podría fácilmente entenderlo y elegiría la vida, porque Pablo ha sido claro. Y quizás desde el razonamiento humano uno podría decir, no, bueno, ese contraste ha sido tan claro, ha quedado en la mente de cada persona que todos elegiríamos finalmente la vida, ¿cierto? Pero esta es la paradoja del ser humano, que a pesar de que quizás podamos tener claridad en la consecuencia final, en lo que corresponde servir al pecado o servir a la justicia, aunque quizás esté claro en nuestra mente, la mayoría de las personas, aunque teniendo claridad, transitan por el camino de la esclavitud del pecado, sirven al amo del pecado. Porque los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal, aún sabiendo las consecuencias. Hay una tendencia natural en el ser humano hacia el pecado. Y Jesús ilustró esta realidad al hablar de la puerta ancha y del camino ancho, de la puerta angosta y del camino angosto. Jesús habló acerca de esta parábola, fue presentada allí en Mateo en el capítulo 7 y el versículo 13 y 14. Vamos a leer esta ilustración que Jesús está utilizando en este capítulo, Mateo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan.
Así que en este contraste, en esta figura, Jesús está presentando ese mismo pensamiento. Si nosotros tenemos claridad, si los seres humanos tienen claridad de las consecuencias finales y presentes que suceden en la vida de las personas al aceptarla, servir a la esclavitud, al pecado o servir a la justicia a Cristo, quizás puede estar claro, pero generalmente los seres humanos, por su tendencia, por su naturaleza hacia el pecado, transitan por el camino de la muerte, sirven al amo del pecado. Parece que seguir las inclinaciones naturales del corazón carnal es más fácil que buscar las cosas de arriba. Es más fácil en la realidad de la vida descender que ascender. Y ahí es donde está la situación problemática. En realidad, el hombre carnal no puede buscar las cosas de Dios porque le son locura. No armonizan con sus perspectivas y con sus deseos naturales. Son contrarias a sus gustos, son contrarias a sus deseos. Pero mis hermanos, aquí es donde viene lo importante. Solo el poder del Evangelio puede cambiar el corazón. Solo cuando decidimos abrirle nuestro corazón a esa invitación de Jesús, cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón y albergamos, permitimos que el poder del Evangelio llegue a nuestras vidas, es cuando se produce esos verdaderos cambios. Cuando esto sucede, el cristiano puede amar lo que antes aborrecía y puede aborrecer lo que antes amaba. Ese es un milagro de Dios. Es una obra sobrenatural. Que Dios haga esos cambios en la vida de los seres humanos. De tal manera que aquellas cosas en las que nos complacíamos, aquellas cosas que antes amábamos, ahora aborrecemos. ¿Cierto? La música, el baile, las fiestas que antes quizás amaban, la fornicación, la desobediencia a los principios de Dios. El pecador se deleita en esto, ama esto. Pero cuando el poder del Evangelio llega a la vida de la persona, ahora aborrece estas cosas que antes amaba. Y por el contrario, entonces, llega a amar lo que antes aborrecía, la comunión con Dios, el estudio de la palabra, la oración. Jesús enseñó esa verdad cuando le habló a Nicodemo. Allí en San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 8, podemos encontrar esta lección importante, lo que sucede en la vida de los hijos de Dios. Juan 3:8 dice lo siguiente: Haced pues fruto, San Juan 3:8. San Juan capítulo 3, versículo 8 dice: El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que el ojo humano no puede ver. Es una obra, pudiésemos decir, sobrenatural, misteriosa. Es la obra de Dios que produce estos cambios en la vida de los seres humanos. Porque mira, Nicodemo, como buen judío, creía que en virtud de su nacimiento como israelita, tenía un lugar asegurado en el reino de Dios y que no necesitaba ningún cambio. Jesús le habló claramente de la necesidad de un cambio de corazón, lo cual es posible solamente por la obra poderosa del Espíritu Santo. Deseo de todas las gentes, en la página 143, dice lo siguiente: No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, la obra de la santificación también es la obra de Dios. El poder del Espíritu Santo cambiando los gustos de los hijos de Dios.
haciendo que se conformen a su voluntad. Ahí dice la sierva de Dios que es un milagro, es un cambio de naturaleza, es un nuevo nacimiento. Te sabe toda la gente, es página 144, sigue diciendo, los pensamientos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Qué maravilloso, mis hermanos. Es ese poder del Espíritu Santo que finalmente nos ayuda a experimentar la vida de santificación, una obediencia a la ley de Dios, una obediencia a los mandamientos de Dios. Es ese poder que ningún ojo humano puede ver. Es la acción del Espíritu Santo transformando la vida de cada criatura, de cada hijo de Dios que se ha entregado para hacer de nosotros una nueva criatura. Servir a Dios de tal manera es algo que va mucho más allá de las intenciones y los más ardientes deseos del hombre. Y yo puedo desearlo, pero va mucho más allá de eso, porque no solo se necesita desearlo, se requiere ese poder que no es nuestro, ese poder que viene de Dios. Un nuevo corazón de Dios es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la obra de Dios. Nadie puede más que se esfuerce añadir un codo a su estatura. Jesús lo dijo, ¿cierto? Nuestro crecimiento espiritual es el resultado de nuestra unión con Cristo. Nosotros crecemos cuando estamos unidos a Cristo. Ese crecimiento natural es el resultado de esa unión con Cristo. Se producen los cambios en la vida del ser humano, los malos pensamientos, las malas palabras, la ira. Todo esto da reemplazo o da paso a los frutos del Espíritu Santo. Es contemplando cómo somos transformados. Es poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, lo que produce que el ser humano sea transformado. Lo que es imposible para el ser humano es posible por el poder de Dios. Mis hermanos, concluimos entonces que el proceso de la santificación es la obra de Dios en la vida del ser humano. Es la obra milagrosa del poder del Espíritu Santo que nos recrea, que nos hace nuevas criaturas, que nos permite entonces rendir una obediencia a la ley de Dios, que nos conforma con su voluntad. Y esto es solo posible por la acción poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. La santificación, mis hermanos, es el resultado del esfuerzo humano y de la ayuda divina. Porque saben, esta es la parte que nosotros necesitamos colocar. Necesitamos entonces, hermanos, empezar a luchar con nuestros defectos de carácter, identificarlos y lucharlos contra ellos, tomar decisiones de abandonar aquellas cosas que no están en armonía con Dios. Pero como dice la sierva de Dios, no falta con desearlo, quererlo. Necesitamos el poder de Dios. Y finalmente es el poder del Espíritu Santo que transforma y cambia nuestras vidas y nos conduce por el camino de la santificación. Que el Señor nos ayude para que podamos crecer en la santificación y podamos avanzar en el camino de la santificación hasta que tú y yo podamos llegar a la estatura de hijos e hijas de Dios. Que el Señor nos bendiga.